¿Cómo están, queridos amigos de Vida Nueva? Siempre es un gusto estar con ustedes. El Señor ha resucitado. Omar Jesús. Gloria al Señor, amados hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes la resurrección de Jesucristo. Jesucristo entre nosotros, que nos viene a traer vida y vida en abundancia, hermano Héctor. Qué alegría poder compartir a través de este programa, pues que Jesucristo ha resucitado y está entre nosotros. Ciertamente está vivo, caminando. Amén. Y hace una Pascua en cada vida. El Señor pasa por cada uno de nosotros, sanando nuestra historia. ¿Y cuál es la pregunta entonces? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Quién pregunta eso y a quién lo pregunta? Fíjate que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, cuando las mujeres van a la tumba, se encuentran dos hombres, que la traducción habla de ángeles. ¿Cuáles son las mujeres? María Magdalena y María la de Cleofas. La de Cleofás. Ajá. Van el domingo al amanecer. Exactamente. Al sepulcro. Y se encuentran que el sepulcro está vacío. Pero ahí aparecen esos hombres, que en muchas traducciones se habla de ángeles. Correcto. De hombres que tienen una gran impacto, porque les preguntan, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y yo creo, hermano Héctor, que esa es la gran pregunta que tiene que surgir en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos buscando entre los muertos al que vive? ¿Qué sentido podemos darle a esta pregunta que viene del cielo? Porque la pregunta viene del cielo. Exactamente. Es un ángel el que la da, y si la da es porque Dios lo determinó. La gracia de Dios sobre los ángeles, que no es la misma que la nuestra, Amén, determina aquello. ¿Por qué buscar entre los muertos al que está vivo? ¿Qué sentidos le encuentras a esta pregunta, Omar Jesús? Yo creo que nosotros ahí tendríamos que meditar en unas palabras. Fíjate, Héctor, hermanos, que yo estaba meditando. El Papa Francisco, en la homilía de la Misa de Resurrección del 2014, hablaba de tres hechos que nos pueden llevar a retroceder hacia una vida de derrota, hacia una vida de muerte. Y decía el Papa, primeramente tenemos que ver a Tomás, ese Tomás que había perdido la esperanza aún después de la resurrección y que se atrevió a decir, yo no voy a creer en la resurrección de Jesús hasta no meter mis dedos en las llagas. Segundo ejemplo que ponía era el de María Magdalena, que llora cuando ve la tumba vacía, pero en el que más hacía hincapié, el ejemplo que a mí más me llegó en el 2014, porque estaba leyendo lo que predicaba esa vez el Papa Francisco, eran los caminantes de Maús. Y decía el Papa Francisco, aquellos discípulos de Maús se sentían frustrados. ¿Cuánta gente se siente aún hoy frustrada, se siente amargada, se siente derrotada? Porque se han quedado en una tumba oscura, vacía, sin descubrir que el que estaba en la tumba ha vencido a la muerte, y que si Él ha vencido a la muerte y nosotros hemos muerto con Él hemos resucitado, Héctor. Le añadiría algo entonces. Amén. Que Él ha vencido a la muerte. Sí, pero también ha vencido a mi muerte. Exactamente, la muerte del pecado. O sea, a esa muerte mía, porque entender el poder de la resurrección no solamente consiste en que Cristo ha resucitado. Ese es el hecho que divide la historia del hombre en dos. Pero la esperanza de nosotros estriba en que Cristo ha resucitado y nosotros ya resucitamos con Él. Amén. Y nuestra vida está escondida en los cielos en Cristo. Entender este misterio y cómo el poder de la resurrección actúa sobre nuestra muerte es el caso de los discípulos de Maús. Amén. Donde ellos, es chistoso, ¿no? Van caminando. Van caminando. Así Y estaban tan van ciegos, tan ciegos, tan Se ciegos. llega Jesús y los ve. Y se une a ellos. Sí, los ve en la tertulia que van caminando y Jesús le pregunta, ¿y de qué hablan? Y entonces ellos comienzan a hablar de Jesús a Jesús. Pero fíjate, Héctor, es muy importante en esa tertulia, como dices tú, que Jesús, cuando les pregunta de qué van hablando, le dice, pero ¿cómo? ¿Acaso tú no has escuchado hablar del fraude?
de aquel que prometió, de aquel que dijo que había de resucitar al tercer día. O sea, es tan profundo ver, Héctor, cómo a veces nuestros problemas, nuestras adversidades nos hunden en una tristeza, en una desesperación, en una angustia, Héctor, y nos perdemos del que va caminando con nosotros y que nos presenta un camino de resurrección, Héctor. Pero tú te imaginas al Señor. Entonces tú resulta que yo voy caminando por ahí con alguien, tú te acercas y tú me preguntas ¿y de qué están hablando? Y yo te digo, estamos hablando de Omar Jesús. Pero te lo digo a ti. Y sin saber que soy yo. Sin saber que eres tú. Entonces Jesús sigue con ellos. En un diálogo. Sí, y ellos o más que un diálogo, vamos a añadir una palabra, Héctor, en una quejabanza. Pero ellos estaban tristes. Exactamente. Ahora, la tristeza es un fruto de la carne. Amén. No viene de la acción del Espíritu Santo, a menos que sea la tristeza producto del arrepentimiento y del pecado. Sí, es la única válida. Tanto que la Biblia dice, aleja la tristeza de tu corazón. No la dejes entrar. Pero bueno, estaban tristes. Entonces Jesús, después de escuchar su perorata, que se parece a las nuestras, ¿no? Exactamente. Jesús no les dice, qué pena, ¿no? No, los deja que se desahoguen, que hablen. Entonces, el Señor los regaña. Sí. Y entra la acción del amor de Dios, ¿no? Exacto, la misericordia. Les habla sobre todo lo que dice Moisés de él y todo lo que los profetas dicen de él. Exactamente. Y luego se queda a comer con ellos, parte el pan, lo bendice, desaparece y se queda en el pan. Les da el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Amén. Pero fíjate, Héctor, yo quiero resaltar algo muy importante, a lo que tú decías, la tristeza, la angustia que no es bíblica, o sea, que no es algo que nosotros, por eso ahorita que decías eso, se me venía mucho a la mente San Ignacio de Loyola, varios santos, Santa Teresa, que decía, si estoy triste, corro a confesarme, porque la tristeza es fruto del pecado, la tristeza es fruto de que no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y es algo que la iglesia nos enseña cuando nos dice en el numeral 2091, porque la tristeza está unada a la desesperación. Y fíjate lo que dice aquí la iglesia como madre y maestra. Por la desesperación el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. La desesperación se opone a la bondad de Dios y a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Entonces nosotros también podemos pensar que aquellos discípulos se desesperaron, cayeron en esa desesperación que los llevó a la depresión a la tristeza, y esa tristeza era tan profunda que no podían descubrir en el momento que se les une Jesús, que era Jesús el que iba. Y es lo que pasa en nuestra vida. Muchas veces nosotros, en medio de las adversidades, problemas matrimoniales, familiares, en los problemas del ministerio, en los problemas de nuestra empresa, de nuestra familia, nosotros a veces caemos en esa desesperación que nos aparta de descubrir en cada acto y en cada circunstancia de nuestra vida la mano de Dios. A mí me encanta lo que dice, por la desesperación, dice la iglesia en el 2091, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal. O sea, ¿qué podemos decir ahí, Héctor? Que toda adversidad que se nos presenta es la oportunidad en la que Dios puede manifestar toda su gloria y su resurrección. Totalmente, Romanos 8:28. Amén. Dios interviene en todas las cosas. Exacto, para el bien de los que le aman. Entonces, identificar la diferencia entre el humanismo y el cristianismo, porque el humanismo propone las virtudes. Exactamente. Sí, la fortaleza, la prudencia, la justicia y la templanza. Pero no basta eso para ser victorioso en la vida, porque necesitamos la fortaleza espiritual. Y es que el cristiano tiene las tres virtudes teologales, pues. La fe, la esperanza, y la caridad. De allí que es tan incompatible el cristianismo con la masonería, entre otros. Exactamente. Porque, y con el mismo humanismo, porque la gracia de Dios es la que hace superar exactamente al ser humano de la debilidad intrínseca que produce el pecado. Y es que mira, Héctor, hay algo importante que acabas de decir, la gracia de Dios. Y hace un momento decías, Héctor, y ustedes escuchaban, nuestros oyentes,
hablabas de la gracia que en el lenguaje teológico siempre se va a traducir a la acción del Espíritu Santo. Por supuesto. Y no podemos entender, fíjate Héctor, no podemos entender la resurrección de Jesús sin la gracia del Espíritu. Imposible. Porque mira lo que dice la iglesia en el catecismo en el numeral 684. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. O sea, Claro. la fe es un don del Espíritu Santo y por medio de la fe nosotros creemos en una vida nueva que se nos da en la resurrección de Jesucristo. Claro. Primeramente, ¿qué descubrimos en la resurrección? El amor de Dios, lo que decías al principio, la misericordia de Dios, Héctor. Pero en la resurrección también descubrimos al que es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Entonces, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué retroceder? Y a mí me encanta lo que el Papa decía ya en esta homilía de resurrección. Decía el Papa, no caigamos en la tentación de querer retroceder, Héctor. No caigamos en ¿Por esa qué tentación. uno quiere retroceder, Omar Jesús? Yo creo que es la naturaleza humana, Héctor. ¿El miedo? El miedo, el temor. Pero ahí entra una frase de Santa Teresa de Ávila. Tenemos que aprender de la doctora de la iglesia cuando decía, tenemos que abandonarnos en la inseguridad segura de Dios. O sea, es la inseguridad. O sea, decir, salir de mi tumba. Recordemos que una tumba protege, de alguna manera protege. Claro que Protege sí. del aire, del frío, de la lluvia, del agua. Pero no podemos seguir en la oscuridad cuando tenemos la luz, Héctor. No podemos seguir en la tristeza, en la angustia, cuando se nos presenta el camino que es verdad y vida para cada uno de nosotros. Pero Santa Teresa dice, la inseguridad al abandono, la inseguridad al desprendimiento, pero ella usa una palabra hermosísima, seguridad segura, porque a donde vamos es al corazón amoroso de Jesucristo. Qué bello. Entonces, ¿qué hacemos? Abandonarnos, rezar, decía el Papa, cuando le decían allá en el Congreso Mundial de las Familias el año pasado, díganos el secreto para ser feliz, para confiar. Rezo y me abandono. Claro. Rezo y me abandono. O sea, inseguridad, rezo, mi parte humana, segura. O sea, no hay otro Bueno, camino. al hombre carnal no le gusta doblar rodillas. No, pues es la lucha, pero por eso tenemos el abogado, el Espíritu Santo, el el gran que nos aliado, lleva. el intercesor. Claro, el Espíritu Santo es quien nos hace buscar entre los vivos al que está vivo. Amén, amén. Y esa es la gran diferencia, porque el hombre viejo busca entre los muertos al que está vivo. Exactamente. Pero el Espíritu Santo cambia nuestro derrotero, Exactamente. porque nos trae siempre a Jesús, que es el que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y vida nueva en Cristo Jesús, que esa es la vida que Jesucristo nos da. Porque la resurrección, Héctor, es disfrutar una vida victoriosa. Por supuesto. Es poder proclamar lo que decía San Pablo, todo. Y cuando decimos todo, es todo. Todo lo puedo en Cristo. Pero hay una palabra clave. ¿Quién me fortalece? O sea, todo lo puedo en Cristo si es mi fortaleza, si es mi resurrección. Cristo, debo conocerlo, vivirlo, estar y ser en Él. Amén. ¿Cómo puedo ser cristiano si no conozco a Cristo? ¿Cómo puedo conocer a Cristo si no conozco las Escrituras? Amén. ¿Cómo puedo conocer a Cristo si no amo a mi prójimo? Amén. Entonces hay un camino, hermanos, y la pregunta va para nosotros. ¿Por qué buscar entre los muertos al que está vivo? Omar Jesús, muchas gracias. Es un gusto estar contigo, Héctor, y con cada uno de mis hermanos a través de su programa Vida Nueva, porque Jesucristo ha resucitado. Así que alegrémonos bajo la unción del Espíritu Santo. Aleluya, ha resucitado. Amén. Amén. Gracias.